una investigación de características millonarias que siguió su curso y ahora tiene una definición. Piden el embargo para Ángelo Calcaterra. El fiscal pidió que la justicia lo embargue por 54.000 millones de pesos. Bueno, la investigación, recuerden, es por el soterramiento del tren Sarmiento. Ahora, ¿en qué marco? La justicia lo que sospecha es que para obtener esas obras, Odebrecht, sí, la brasileña, la gigante del soborno, pagó junto a compañías locales, entre ellas la empresa de Calcaterra, aquí en la República Argentina. Para la Fiscalía existió un direccionamiento para la adjudicación de las obras a esas empresas y los sobornos se pagaron, según la Fiscalía también, a través de la empresa Caesa, de Manuel Vázquez. La acusación sostiene que Comsa y la compañía Exa, que es la de Calcaterra, pagaron unos 600.000 pesos a Caesa entre 2005 y 2009 por trabajos de consultoría que, claro, fueron inexistentes. Además, se pidió un embargo de más de 4.000 millones para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex secretario de Obras Públicas José López y directivos de la empresa Odebrecht. Eso sí, el fiscal hizo una salvedad: que no se detengan las obras del soterramiento del Sarmiento. Claro, por sus características de urgente, además, en la traza de Buenos Aires.